Llegaste a Buena Banda, el podcast de las mejores mujeres de México, presentado por Marías Gamesa. Episodio 30. ¿Han escuchado eso de vestirse para el puesto aún antes de tenerlo? Lo personifica mi invitada de hoy. Es una generala metida en un vestido de flores, pragmática y elegante. Fuerte para dirigir un negocio de punta a punta y fuerte también para llorar conmovida en el avión. Su carrera en la cima es el resultado de una especialización muy trabajada, más la respuesta entusiasta a las oportunidades que la vida le ha puesto enfrente. Verla y escucharla me recuerda que la suerte es para los conformes, que la energía se carbura con disciplina y hábitos y que la buena fortuna está ahí dispuesta para quienes se levantan temprano a recibirla. Primera luz que nos da esta ingeniera de closet. El método y la constancia le ganan la batalla a los números. Segunda lección categórica, los zooms importantes se toman con zapatos altos. Buena Banda. Comenzamos. Esta semana en Buena Banda, Fernanda Guarro. Administradora de primera carrera por la Anáhuac, es maestra en Supply Chain por la Escuela de Organización Industrial de Madrid y esa especialización ha sido el superpoder de su profesión. Forjó una trayectoria de más de 20 años en cadena de suministro, gestión de proyectos de alta complejidad y análisis de negocio. Fue la primera mujer mexicana en obtener el Premio Nacional de Logística en 2017. Con el tiempo, también le entró a asuntos corporativos y gestión de crisis en México y América Latina. De ahí pasó a la silla grande y hoy es presidenta y directora general para México de 3M. Antes estuvo en DuPont, Monsanto, Sanofi y Merck. Está muy metida en temas de mentoría y educación y participa en varias organizaciones y consejos. El Consejo de Empresas Globales, The American Society y United Way México, entre otras. Es vicepresidenta de la American Chamber of Commerce, la AmCham, y co-chair del Corporate American Advisory Council. Ha sido nombrada Mujer de Impacto en Latinoamérica por Bloomberg los últimos 3 años, Top Voice de LinkedIn y una de las mejores CEOs de México por Great Place to Work. Fer Guarro es una mujer STEM y Mercado Libre la celebra. Empezamos esta tercera temporada de Buena Banda. La tercera. Las 11 líderes que les voy a traer tienen algo en común. Son mamás, pero mamás de hoy. Y las mamás de hoy intentamos, fallamos, peleamos, no estamos, amamos. Gracias Marías Gamesa por contribuir a cambiar el estereotipo de la maternidad mexicana y liberarnos de culpas y traumas. Gracias por presentar esta temporada 3 de Buena Banda con puras mamás imperfectas, mamás de hoy. Fer, yo siento que tú eres ingeniera, ¿por qué no? Pues me encanta que digas eso porque yo siempre digo que soy ingeniera de closet. Mi mente, mi cabeza está hecha bajo procesos. O sea, yo tengo una disciplina mayúscula. Mi forma de pensar es 100% metódica. Mi forma de ser es metódica. Pero yo siempre fui terrible en matemáticas. Pero terrible. Al día de hoy no me enorgullece, ya no me da pena decirlo, pero a mí no me pongas un cálculo mental porque no te lo voy a responder. O sea, todavía no eres buena en matemáticas. No, lo hago, entiendo. Sí. Y, a ver, yo empecé mi carrera en temas financieros, pero de ahí a que yo me considere buena en matemáticas, hay un abismo enorme, ¿no? Tal? O sea, yo no soy de estas líderes o líderes hombres que ven una presentación y en 2 segundos te cachan la diferencia de un porcentaje. No, creo que no. O sea, yo te veo el contexto. Padre, no sabes la paz que me estás causando y le estás causando a mucha audiencia. Seguramente. Porque aparentemente el líder es la pistola de los números. No forzosamente. A ver, reconozco que eso es un tema, ¿no? Y que por eso tengo que estar súper pendiente, súper pila de los detalles. Ah, no, y no lo puedes y del mandar contexto. por un tubo. Y por supuesto que, a ver, yo empecé mi vida como analista financiero en DuPont. Entonces, claro, y entiendo perfectamente y sé leer estados financieros, todo eso. Pero digamos que el cálculo matemático rápido, ágil, no es mi fuerte. Okay. Entonces, al momento de escoger una carrera, yo dije, ¿cómo me voy a meter en una ingeniería? No hay forma. Por eso es que escojo estudiar administración de empresas. Empiezo a trabajar. Mi primera experiencia, que esto casi nunca lo comparto, fue en una microfinanciera que dábamos microcréditos a mujeres de escasos recursos. Finanzas.
que si bien yo no llevaba la parte financiera, pero sí, ahí es donde yo empiezo. Y ya cuando decido moverme al mundo corporativo, ¿no? A entrar en este viaje increíble, mi primera oportunidad me la da DuPont y justo como analista financiera. Y entonces, bueno, eso me expone muchísimo a todo el tema que requiere un tema numérico. Sigue mi carrera, me meto al mundo de supply chain, que tampoco fue algo que yo provocara, o sea, no lo hice a propósito, sino hay momentos en la vida en donde se te presentan oportunidades y hay que verlas y tomarlas. Y siempre digo, y si te da miedo, hazlo con miedo. Y creo que esa fue la primera vez que yo experimenté el miedo y que dije, voy adelante. Y yo ya trabajaba en ese momento en Monsanto. Yo entro a Monsanto en temas de compliance, control interno, muy enfocado hacia procesos de manufactura, ¿no? Entonces eso como que me empieza a acercar un poco a estos temas más enfocados a ingeniería. Y el director de operaciones me habla para decirme, tenemos un tema importante en el área de comercio exterior, quiero que tú lo tomes. Y le dije, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Yo no tengo ni idea de qué es comercio exterior. Para trabajar en comercio exterior la gente estudia una carrera, ¿no? Que normalmente es relaciones internacionales o comercio internacional. Me dijo, no, pero lo que necesito es una líder que tenga las habilidades que tú tienes, porque tú aprendes rápido, así que la parte técnica sé que la vas a aprender y vas a formar un equipo que tenga todo el expertise técnico que se necesita, pero lo que necesito es tu liderazgo para darle la vuelta a ese equipo. Dije, pues va, si tú crees en mí, yo creo en mí a partir de este momento. Y entonces él me cambia la carrera, porque a partir de ahí no dejé de tener roles en supply chain hasta recientemente, 3 años, que cambio nuevamente en mi camino profesional. Ok, quiero hacer una pausa. Primero, miedo a los números. Con base en eso tomas tus decisiones y los números nunca te han soltado. No me han soltado. De alguna manera. Entonces, no eres la que detectas de inmediato cálculo rápido, pero has tenido que trabajar con números. 100%. Porque eso sí, quien quiera crecer y ser líder, tiene que leer estados financieros, tiene que entender lo mínimo. Y no lo mínimo, bastantito en números. Sí, entonces hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que forzarte. Hay que forzarte. No me gusta, pero Te lo sigue tengo sin que gustar. hacer. Me sigue sin gustar. Fíjate. Sí, no es algo hacer. que yo disfrute. O sea, yo cada mes que reviso, ¿no? La información financiera que me comparte el equipo de finanzas, la veo, la observo, la alejo, la acerco, ¿no? Y empiezo ya a trabajar con eso. Pero sí, no es algo que yo... Y tienes buenos equipos. Disfrute, sí, por supuesto. Esa es la otra, ¿no? Aliarte de gente que sí es ultra numérica. Todos hemos trabajado con esto. Por supuesto. Sí, se cracks, mueven en el tema del número financiero. Exacto. Impresionante, ¿no? A mí me gustan los números, fíjate. Yo sí era buena para matemáticas, sí me gustan los números y no sé, no tuve en mi mente la posibilidad de ser ingeniera, la ocurrencia. Claro. Y aquí vuelvo al tema de somos a lo que nos dedicamos, no lo que estudiamos de inicio, lo que sea. Tú eres absolutamente ingeniera, eres una mujer como que en toda la extensión de la palabra, de pensamiento analítico, de procesos, y entonces voy a recuperar dónde ibas con tu carrera, porque tu carrera la hiciste en cadena de suministro. Exactamente. ¿Puedes traducirle a la audiencia todo lo que implica en cuestión de gestión y complejidad cadena de suministro? Para mí, supply chain yo le llamo que es la columna vertebral de cualquier empresa. Es todo el proceso de inicio a fin, desde que se genera la demanda hasta que un cliente recibe su producto. ¿Qué hay en medio? Todo absolutamente. Entonces tienes planeación de la demanda, planeación del suministro, planeación de la producción, manufactura, tienes compras, tienes calidad, tienes comercio internacional, si es que tu empresa importa y exporta, tienes servicio al cliente, tienes toda la parte de almacenaje, logística y distribución hasta que el cliente la recibe. Recorre todas esas áreas. Todas esas y áreas. Dedicarte a ser líder en supply chain es justamente ser la mandamás de que ese proceso se lleve a cabo en tiempo, forma, calidad. Exacto. Y en el costo adecuado. De hecho, mueves el P&L. Por supuesto. Porque el gross margin, como lo conocemos, se integra por la venta menos el costo, ¿no? Y entonces el costo es todo lo que supply chain genera. La verdad es que es apasionante, te da un entendimiento del negocio enorme. Esta persona, este líder que siempre recuerdo al día de hoy, sigo en contacto con él. ¿Cómo se llama? Ariel. Gracias, Ariel. Ariel. Y yo siempre se lo digo, siempre le digo gracias, Ariel, porque él me cambió la vida y el mundo, mi carrera profesional. Y a partir de ahí, yo empiezo este viaje de ir profundizando, ir perfeccionándome en el arte del supply chain y me doy cuenta que hay muy pocas mujeres, sobre todo en ciertas posiciones. Y entonces ahí es cuando yo identifico que necesito seguir preparándome y necesito profundizar aún más en mi conocimiento, más allá de la parte práctica,
para ganar ese lugar. Y entonces decido estudiar la maestría en supply chain. Y ahí es en donde giro este tema, decir, ok, estudié administración de empresas, pero nunca es tarde. Hago la maestría en supply chain, que es una maestría muy enfocada en temas de ingeniería industrial. Ahora sí, ¿no? te vuelves. Y ahora me vuelvo ingeniera, ¿no? O maestra en supply chain. Sí, y bueno, me abre obviamente un mundo importantísimo. Después me muevo a la industria farmacéutica. Tu mismo supply chain te llevó de una industria a otra, Correcto. a otra, y ahí voy a un fast forward. Llegas a 3M también en supply chain. Te va súper bien, haces muy buen performance ahí, y de pronto cambio de plan. Pues fíjate que eso también fue algo que no estuvo planeado. Muchas veces creemos que llegar a roles como el que yo ocupo como Managing Director en 3M México es un plan perfecto. Que todas las casillas se van llenando, se le va poniendo check hasta que estás listo. Y llegó finalmente, ¿no? Lo que tanto has deseado. En mi caso no fue así. Cuando yo regreso de mi maternity leave... ¿Cuánto tenías? Bueno, lo que te da la ley, más 2 meses adicionales, y todas metemos hasta el último día posible de vacaciones, días festivos. O sea, ¿cuánto tiempo te fuiste Yo con me tus fui bebés? 6 meses. Fíjate, qué delicia. Yo me fui 6 meses, también en mi caso porque mis hijos nacieron de la nada. Fue una situación complicada en la semana 34. Entonces, mi licencia de maternidad en el IMSS empezó a correr a partir del día que nacen mis hijos. Okay. Entonces, yo tuve los días Más anteriores tiempo. hacia adelante también. Regreso de mi maternity leave después de casi 6 meses y me acuerdo perfecto, regresé el 8 de marzo. Fíjate, Día de la Mujer. Día de la Mujer. Y a las 2 semanas, o no, menos, a la semana nos mandan a todos a nuestras casas, ¿no? Por el tema de la pandemia. Pero dentro de este tema que regreso, me encuentro con la noticia que la compañía ya desde hace tiempo viene gestionando un proceso de transformación profunda. Antes de pandemia se tomó la decisión que varios roles de dirección local, como el de finanzas, como el de supply chain y como varios otros, se iban a regionalizar y a globalizar, muy vertical. Y entonces me encuentro con el tema de, pues, ¿qué crees? Tu rol se eliminó. Y yo tengo unos gemelos recién nacidos de 6 meses. No se puede eliminar. Estamos entrando a una pandemia. Me dicen, sí, es una decisión corporativa, no es por tu performance. O sea, no, ahora sí que no eres tú, son todos en tu rol en el mundo. Y bueno, pues hay que ver qué posiciones hay disponibles en donde tú pudieras hacer fit, etc. Y ahí también aprendí lo valioso del networking. Voy con el que en su momento era el Managing Director, con quien yo tenía una relación muy sólida porque finalmente él era mi cliente. Y le digo, José, seguramente ya lo sabes, pues ya me dijo HR que mi rol se eliminó y que tengo hasta tal fecha para ver qué va a suceder. Y si no, bueno, pues gracias Fernanda por tu contribución a la compañía. Le dije, yo no me quiero ir, José. Más allá de mi situación personal, yo no me quiero ir. O sea, yo sé que tengo mucho que aportarle todavía a 3M. Él también estaba cambiando su propio rol, ¿no? Y me dijo, bueno, ahorita todo está cambiando, yo no te puedo prometer absolutamente nada en este momento, pero déjame ver qué puedo hacer para ofrecerte alguna posición, pero tú sigue buscando y tú haz tu propia chamba, ¿no? Y entonces ahí fue sentarme con el corazón así latiendo a 1000 y decir, tengo que hacer mi mapa de stakeholders. ¿Quiénes son esas personas en la compañía en México, en Latinoamérica y global que necesito conectar con ellos y con ellas para decirles, hola, mucho gusto, soy Fernanda Guarro, todo esto es lo que he hecho en la compañía, todo esto es lo que he hecho fuera de la compañía y me interesa seguir en la compañía y quiero que me conozcas y quiero saber si dentro de todos estos cambios hay una posición para mí. No es solo un tema de networking. Hiciste 2 chambas. Una, networking, ver quiénes son esos stakeholders claves para ti en ese momento. Y el otro, un tema de autopromoción, contando tu historia con resultados, con inquietudes, con habilidades y sacarla a la venta. Totalmente. O sea, tal cual me hice un one pager y entonces pues si hay algo que 3M tiene muchísimo y es algo que caracteriza al líder 3Mer, es que siempre que tocan a tu puerta, te diría que de 99... uno te dice que no, ¿no? Okay. O sea, la verdad es que normalmente se abren cultura de servicio. Se abren esos espacios, digo, no es en el instante que tú lo pides, ¿no? Pero logras y tienes que ser perseverante para tener el espacio con esa persona. Entonces, pues yo me dediqué a literal tocar puertas.
¿no? Y pues hacer esta chamba. Y empecé ahí a ver posibilidades para mí, ¿no? Y empezar a tener estas conversaciones. Y al cabo de tal vez 4 semanas me habla José y me dice, ya tengo un headcount para ti. Te vienes conmigo a Corporate Affairs. Me dice, te vienes como mi Chief of Staff, ¿no? Y de hecho a mi posición le pusimos un nombre muy rimbombante, pero en resumen yo era su Chief of Staff. Y entonces empiezo a trabajar con él en un mundo súper diferente para mí, en empezar a conectarme con los Managing Directors de las diferentes regiones que en Latinoamérica en ese momento teníamos 5. Entonces fue empezar a conectar con estos Managing Directors y dentro de toda esta locura de la pandemia, 3M muy visible por el tema de los N95, de los respiradores famosísimos, donde en México incluso triplicamos nuestra producción para tener más N95, pero bueno, era una demanda que no había forma de cacharla, ¿no? La empresa haciendo todo lo necesario para lograr incrementar su capacidad. Una de las decisiones que tomó 3M fue priorizar a la primera línea de defensa. Entonces, todos nuestros N95 iban a hospitales públicos privados para enfermeras, camilleros, doctores, el 100%. Cuando el N95 es un producto de naturaleza principalmente industrial. Y aparte, también a nivel global, la compañía decide no subir precios. Entonces, estábamos muy expuestos porque nosotros estábamos haciendo lo correcto, pero sí teníamos situaciones en donde de pronto nos llegaban al edificio cobrándonos facturas enormes que no eran ni siquiera nuestras. Entonces, una situación muy complicada. Y ahí es donde estaba mi jefe. Al mismo tiempo, surge la reforma laboral. Proyectazo, súper complejo. 3M hasta ese momento teníamos 4 plantas de manufactura, más la subsidiaria, que es, digamos, la entidad comercial, varias entidades legales, claro que había outsourcing como en cualquier compañía en ese momento, una locura. Y yo nada más veía como entre las diferentes áreas, pues como que trataban de entender, subían la cabeza, pero de pronto la bajaban, ¿no? Como diciendo, ¿cómo vamos a gestionar esto? Y yo veía a mi jefe totalmente así, desconfigurado. Ajá. Y entonces fue cuando yo me acerqué y le dije, José, dame el proyecto a mí. Me dijo, ¿estás segura? No tienes idea a qué te vas a meter. Y de hecho me dijo, y tienes 2 hijos chiquitos, Fer. Le dije, no importa, estoy en mi casa, puedo con esto, tengo a mi esposo, tengo todo su apoyo, dame el proyecto. Me dijo, confío en ti, toma el proyecto. ¿Y el proyecto era? La implementación de la reforma laboral para 3M en México. ¿Cuántos empleados? 10,000. Perfecto. 5 entidades legales. Tú en tu casa dando mamilas por acá. Tu marido es autoempleado, ¿cierto? Sí, él es emprendedor, él ya tiene toda su vida, tiene su empresa, él tiene una agencia de producción de eventos corporativos, stands, todo ese tipo de cosas. En ese momento que murió, no tenía chamba. Murió. O sea, él sí era de los que creía que en 2 semanas regresaba a chambear, ¿no? Y 2 años después, ¿dónde estábamos con el tema de la industria? Bueno, qué bueno que tú estabas tan ocupada porque había 2 gemelos a los que atender. Totalmente. Pero fíjate cómo, o sea, me encantó cómo lo pones porque así es la vida de Generosa. Te sacó de la escena en la chamba donde tú eras una experta, en un momento muy vulnerable para ti, recién estrenándote como mamá, pero te ofreció un puesto de muchísima exposición a muchas cosas que estoy segura que fue la base para que hoy seas la líder. Justo fue lo que sucedió. Claro. ¿No? Entonces, tal cual, una complejidad del proyecto enorme, un impacto tan grande para la compañía que incluso hubo que hacerle una presentación al CEO y al CFO global de la compañía, presentación que éramos todo un grupo, no es que la hiciera yo sola, pero fui parte de ese grupo. En fin, cuando a José lo promueven y le dan una posición global, viene que él ocupaba 2 puestos. Deciden que la posición del vicepresidente de Latinoamérica, el que era el Managing Director de Brasil, la iba a tomar igual con doble rol y quedaba disponible la posición de México. ¿Levantaste la mano? Y por supuesto que levanté la mano. A toda velocidad. Levanté la mano y le dije, a mí me interesa, sé que tengo un gap enorme. Si me preguntas, ¿estás lista para esta posición? No lo estoy. Pero estoy dispuesta a cerrar los gaps que tenga que cerrar. Él también me dijo, sí, tu nombre está. Sin embargo, obviamente, hay todo un proceso, no hay más para algo como esto. Pero ese proyecto me dio mucha visibilidad. Personas claves que tomaban la decisión de un rol como este con tanta complejidad. Ya me habían visto, ya habían escuchado de mí, ya habían visto mi resultado. Y entonces, pues, finalmente, en diciembre del 2021, pues, me dicen las palabras que creo que están en mi top 10 de las frases que me han cambiado la vida. Y es que el Executive Vice President
pues me dijo welcome to the job. Welcome to the job. Y aparte déjame ¿En contarte persona, ahí que por no, Zoom? claro que ¿Cómo no, fue por Teams, estábamos en pandemia. Por Teams, pero te dijo bien dicen welcome to the job. bien dicen que es fake it until you make it, porque la entrevista era por Teams. A ver, se me veía un poquito abajo de la clavícula o del hombro para arriba. Ajá. Bueno, yo me vestí para la entrevista. Es más, traía estos mismos zapatos que traigo hoy puestos, estos tacones O sea, rosa ¿no aplicaste pálido. la de pandemia de abajo pants? Claro que no. Tú dijiste... Me puse mi vestido. O sea, me voy a vestir de directora. Claro. Pues es que yo voy a mi Tú muy entrevista de la vida. O sea, es mi oportunidad. Ok. Entonces me vestí, ¿no? Con tacones en tu casa. Te digo que con estos que traigo puestos. Y entonces tengo la entrevista y todo. Y me dice, welcome to the job. Yo sonreí. Obviamente me acuerdo que dije, thank you, Eric. I'm so excited for this opportunity. Y me quedé callada. No sabía ni qué más decir, ¿no? Y entonces ya termina la llamada y en eso escucho a mi esposo subir corriendo así por las escaleras. Le digo, ¿qué haces aquí? ¿No fuiste a dejar a los niños? Y me dijo, sí, pero regresé rapidísimo para escuchar y ver qué onda, ¿no? Le dije, creo que me dijo welcome to the job. Y me dijo, no, Fernanda, te dijo welcome to the job. Te voy a hacer unas preguntas de gran patrona. Me vas a decir si verdadero o falso. ¿Las y los patrones tienen la corner office, la más padre? Falso, hoy yo no tengo oficina. La tuve y una de las decisiones que tomamos en la compañía fue que nadie tiene oficina y ni yo tengo. O sea, cada vez que voy a la oficina tengo que reservar un lugar donde me voy a sentar. Ok. Los jefes, las jefas, viajan todo el tiempo. Falso. ¿Qué tanto viajas? Dependiendo del momento del año y qué esté sucediendo, pero creo que una cosa que enseñó la pandemia es que no es necesario estar arriba de un avión todo el tiempo. ¿Pero qué tanto viajas tú? Hoy te diría que estoy viajando el 30% de mi tiempo. Ok. ¿Nunca tienen tiempo? Falso. Sí, tienes tiempo. Sí, porque yo soy muy disciplinada y creo que eso no depende del rol que tengas, sino de tu disciplina ejecutando ese rol. Yo soy una mujer que se levanta a las 4:40 de la mañana. Dios. Todos los días. Te lo juro que eres la más tempranera de todas las que se han sentado aquí. La más. Y mira que todas somos tempraneras. Para mí hacer ejercicio no es un lujo, es una necesidad porque yo tengo 2 cirugías ya en la columna. Ok. Si yo no hago ejercicio a las 5 de la mañana, después en el día no lo voy a hacer. Ok, llevamos puros falsos. Los jefes ganan bien. Verdadero. Verdadero. Son bien recibidos en todos lados. Eso es parte... Falso. Ay, claro que no, Fernanda. Es delicioso ser jefe. Porque no, bueno, a ver, sí. A ver, sí. O sea, es parte de lo rico de ser jefe. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que implica tu rol, el poder de la marca que vas generando, por supuesto que sí. Y te ponen en las primeras filas. Y eres reconocida y estás en todas las eso listas. Totalmente. Ok. Pero, ojo, porque eso genera muchísimas envidias y genera muchísimo alrededor. 100%. Y entonces no en todos lados eres bienvenido. Ok, las jefas y los jefes tienen nuevos miedos y nuevas inseguridades. 100% cierto. ¿Qué inseguridad tienes hoy? A ver, te digo una súper práctica. El domingo viajo a Washington. Vamos 10 personas a reunirnos con ejecutivos. ¿Qué ejecutivos? Autoridades, ¿no? De súper alto nivel. Justo ayer me llegó un mail de la Casa Blanca confirmando, ¿no? Y yo vi el mail y dije, wow, recibí un mail de la Casa Blanca. Entonces, eso, por ejemplo, ahorita me genera un miedo, una inseguridad terrible, porque digo, me tengo que preparar, pero pues es algo nuevo para mí. No, bueno, por supuesto que te da inseguridad. Va otra. Las jefas se visten muy bien, están muy bien arregladas. Depende quién te la responda. Yo te lo voy a responder. Tú sí. Impecable con tacones y vestidos. Pero eso yo creo que es un tema de personalidad, ¿no? O sea, yo también he visto mujeres en posiciones similares que ellas... Son de otro estilo. Exacto, son sí. de otro estilo y está bien. Y creo que eso, una cosa es tu propio estilo, otra cosa es ser abandonada o no. O sea, representas algo. Entonces, bueno, si no te gusta estar vestida perfectamente bien, está bien, pero representas una marca. Totalmente. Entonces, creo que nada más es un tema de dentro de tu propio estilo, dentro de lo que a ti te gusta, te sientes cómoda, siempre recordando que representas algo más grande. Ahí te va la última. Los jefes y las jefas padecen soledad del líder. 100%. Manejas mucha información, tienes acceso a diferentes mundos y mucho de eso suele ser confidencial. No puedes estar compartiendo muchas de las cosas que suceden en tu día a día. Tienes una posición que cubrir y hay veces que te puedes estar muriendo por dentro, pero hay que poner una cara amable, ¿no? Ante una situación. Y eso es bien complicado y creo que por eso generar estas redes, ¿a qué me refiero? Es este grupo de mujeres en posiciones similares a las que yo tengo en otras empresas, con las cuales vas generando estos grupos de confianza, en donde no vas a poner los detalles, no vas
vas a poner, no, obviamente temas confidenciales, pero sí haces checkpoints de muchos temas. Ya somos un grupo de mujeres que la verdad ha sido fascinante conocerlas. Ese ha sido para mí un grupo súper valioso en donde esta soledad muchas veces la comparto, ¿no? Y ellas la comparten. Y a ver, y ahorita te hablo de un grupo de mujeres, pero también, claro que hay muchos hombres también en estas posiciones con quien podemos tener esas conversaciones, siempre respetando la confidencialidad de nuestras compañías. Pues al final te das cuenta que los problemas son los mismos, no importa la industria, no importa la empresa. Lo que le funciona a uno podría funcionarte a ti, y lo que te funcionó a ti también podría funcionarle a ellos. Entonces, eso ha sido para mí un mundo que no sabía que existía y que hoy que la tengo, la valoro muchísimo. Hoy en día la realidad de las chavas que están haciendo carrera, muchas postergaron su maternidad y están siendo mamás cuarentonas. Es exactamente tu ejemplo. Uh-huh. Yo no sé si tú congelaste óvulos o no o qué, pero tienes gemelos. Los embarazos múltiples también son una cosa común. Cuéntame qué pueden ver en ti todas esas mujeres. Uf, esa es toda una historia. Yo desde adolescente no me veía como una mujer con hijos. No hay manera que yo cargue un niño que no sea mío. Okay. No me sale. Se me entumen los brazos, vamos. No porque no quiera, no me sale. Y entonces yo lo tenía muy claro. Siempre fui una joven, todavía en esa etapa de mi vida, con una gran ambición. Y creo que no hay que tenerle miedo a la palabra ambición, ¿no? Porque luego se ve como esta persona que sin importar qué logra lo que quiere, así tenga yo que pisotear todo. No, esa no era mi tipo de ambición. Espérame. Ambición en los hombres, muy bien. Ambición en las mujeres, qué vieja tan atascada, ¿qué le pasa? Así. Pero tienes toda la razón. Hay que reconciliarnos todas con el tema de la ambición porque nos sentimos mal de ser ambiciosas. Totalmente. Y la vez que yo siempre tuve esta ambición, que fue lo que me hizo pues ir creciendo, ir tomando nuevos retos, ir haciéndolo aún con miedo, porque si no lo hubiera hecho. Okay. Y también siempre tuve claro algo, y es que yo soy la CEO de mi propia carrera y de mi propio destino, y no le delego esa responsabilidad absolutamente a nadie más. Yo me caso, no con mi esposo actual, tengo un primer matrimonio, y yo tenía clarísimo que yo no quería tener hijos. Tan es así que estuve 7 años con él. Órale, y no tuviste hijos. Me separo, pasa tiempo, y yo seguía mucho con el tema de yo no quiero tener hijos. Voy derecho, no es no para me quito. mí, no es para mí tener hijos. Sí quería vivir en pareja, ajá, pero no el tema de tener hijos, ¿no? Y estaba reconciliada con esa idea, ¿sabes? O sea, no tenía culpa, ni te sentías nada mal por ello, yo ¿no? estaba bien con eso. Rico y ganando varo y creciendo. Exactamente. Todo bien. ¿No? Y pues de pronto me topo pues con mi esposo. De hecho, interesante porque cuando yo lo conozco, yo tenía novio, él conoció a mi exnovio, pero él siempre ahí presente, muy respetuoso, marcando su línea, pero él ahí esperando, ¿no? Él se ríe ahora cuando digo esto, pero él era todo lo que yo no quería. Yo siempre dije, puede ser que no sepa lo que quiero, pero sí tengo clarísimo que no quiero. Que no quería un hombre con hijos o que quisiera hijos. Ajá. Muy importante. Ajá. No quería alguien que me limitara, ajá, o me cortara mis alas. Ajá. No quería a alguien que se sintiera menos al estar con una mujer como yo, ajá, porque siempre he tenido un carácter fuerte. Siempre he sido alguien por personalidad, sí, ¿no? Sí, camino súper derecha, entonces todo el mundo dice que no, o sea, que tengo una imagen muy, muy fuerte. No podías, ¿no?, con un hombre poquita cosa. Pues. Exacto, no. Tampoco alguien que no tuviera también esta ambición, a su forma, pero que también tuviera esta ambición. Y algo que no soporto, nunca lo he soportado, es el cigarro. Yo nunca en mi vida he prendido un cigarro. No sé lo que es eso. No me interesa, no gracias. Okay. ¿No? Y entonces cuando yo lo conozco, él separado, todavía no divorciado, pero ya separado con un rato de haber separado, con un hijo, en ese momento de 8 años, viviendo este tema de hombre separado o divorciado ya casi, y entonces viviendo la vida loca, uh-huh, ¿no? Es alguien que canta increíble, entonces se la vivía en el piano bar. En la fiesta. Exacto, en la fiesta. Fumando. Perfecto. Pero, o sea, como campeón. Lo conozco. Y entonces mi vecina me decía, Alex quiere contigo. Le dije, no hay forma. Tiene un hijo, fuma como chacuaco, se la vive en la fiesta. O sea, no hay forma. Pero él ahí. Y bueno, long story short, pues me casé con él. Exacto. ¿No? Digamos que los no negociables importantes de tus no negociables que yo rescataría son los de ambición y los de no es poquita cosa. Y la otra, déjame, ahí sí les digo, porque ese sí es un tema. Cuando me invita a comer la primera vez, yo súper honesta, straightforward como soy, sin pena, sin nada,
Le digo, qué asco andar con alguien que fuma. Yo nunca andaría con alguien que fuma porque no le daría un beso. Sería como darle un beso a un cenicero. Corte A, al día siguiente me habla y me dice, hola, a ver cuándo nos hacemos algo. Por cierto, dejé de fumar. Ole. No ha vuelto a fumar. No. 8 años después. No, pues eso es ambición. Por eso te digo, Entonces, saca la ambición y poquita así cosa. es. Y entonces, bueno, nos casamos y ahí a mí me empieza un poco el tema de, ¿y si sí quiero ser mamá? Cuando me despertaba en las mañanas y yo decía, es que creo que sí quiero ser mamá, yo decía, no, a ver, Fernanda, o sea, Acuérdate limpia que tus no. pensamientos, ¿no? Porque aparte cuando yo lo conozco a él, y una de las cosas que les dije, oye, y yo no quiero tener hijos, y la verdad es que yo no soy niñera. Y entonces me dijo, no hay problema, yo ya tengo un hijo, yo tampoco tengo interés de tener más hijos. Ok, está bien. Y luego dije, ¿y ahora cómo le voy a decir? ¿Qué crees? Ajá. ¿Qué crees exactamente, no? Entonces, bueno, pues primero fueron como semanas de yo decir si quiero, no quiero, si quiero, no quiero. Y creo que hice esa introspección y dije, ¿por qué estaba yo tan negada a tener hijos? Y descubrí varias cosas. En resumen, 1, mi propia historia con mi mamá, que es una historia compleja. 2, que yo no tuve papá. A ver, tuve un papá, ¿no? Pero la historia con mi papá es una historia muy, muy particular. Entonces yo crecí sin un papá. Entonces yo decía, no tengo ese role model de un papá. Si tengo un hijo o una hija, ¿cómo me imaginaría eso? Y yo no quiero que pasen por lo que yo pasé, que fue muy complicado. Tanto con tu mamá como con tu papá. Correcto. Por diferentes razones. Por diferentes razones, ¿no? Entonces me doy cuenta que Alex es un gran papá y lo veo con su hijo, veo cómo es, lo responsable que es, aún divorciados, pues él financieramente responsable, en tiempo, en calidad, en todo. Y yo decía, pues es que así sí. Entonces te das cuenta que lo tuyo, más que una decisión propia, proviene de heridas. Totalmente. Y entonces donde ¿Cuántos digo, años tenías? 38. Ándale, pues ya no estabas chiquita. No, claro que no. Y entonces ahí es en donde empiezo con este tema y pues nada, un día me armo de valor y le digo, ¿qué crees? Pues que creo que sí quiero tener hijos. Y él, ¿qué? O sea, creo que se cayó de la mesa, de la silla. Y me dijo, después de pláticas, obviamente, me dijo, si es lo que quieres, va. Pero entonces, Blanca Juana, nos metimos a algo que tal vez si yo hubiera sabido a qué me iba a meter, lo hubiera pensado más. Hoy con el resultado, sin duda, lo volvería a hacer. Pero entramos a un proceso de tratamientos de fertilidad muy complicados. Fueron 2 años terribles, de un sub y baja, de mucho dolor físico, presión financiera. Las peores peleas entre Alex y yo se dieron en esos momentos, al grado que un día nos peleamos en Arcos Bosques, que es donde estaba el doctor que en ese momento estábamos viendo, a gritos en el centro comercial, hasta que llegó un punto y dijimos, ¿qué estamos haciendo? No es lo que queremos. Entonces fue muy difícil. La cantidad de inyecciones que yo me puse en todos esos ciclos de tratamiento fueron infinitas. En donde hubo un punto en donde Alex me dijo, ya no quiero verte así. Es tan grande lo que tú quieres como para seguir con esto. Y entonces yo tenía claro que si yo para los 40 años no me embarazaba, ahí se acababa. Y le dije, quiero intentarlo una vez más. Si esta vez funciona, bien. Si no, se acabó. Yo cumplo años en mayo. Eso fue un diciembre del 2018. Empezaba el tratamiento enero 2019. Yo soy alguien que creo en Dios, o sea, no soy una persona religiosa, mas sí creo en Dios, y que me puse en las manos, ¿no? De las fuerzas mayores que rigen mi vida, el universo, mi madre, que está en el cielo, y dije, si es para mí, va a ser. Bueno, todo era perfecto. Pues finalmente, en febrero del 2019, me dicen que pues sí había sido exitoso el tratamiento. Entonces, la verdad es que fue un viaje súper complejo. El resultado no lo cambio por nada. O sea, a mí me transfirieron 2 embriones. Pude tener triates, porque lo que sucedió en mi caso es que mis hijos son gemelos idénticos, no son cuates. Ok. Entonces, lo que pudo haber pasado es que los 3 que quedaran. ¿Y por qué hablo de los 3? Porque lo que sucedió es que un embrión se absorbió y el otro embrión se subdividió. ¿Y iban a ser 3 idénticos? No, hubieran sido 2 idénticos y uno más. ¡Qué chistoso es! Son gemelos idénticos, Diego y Mateo, y me cambiaron la vida. Hoy tengo siempre este mantra que me repito todos los días y es con ellos y por ellos todo, sin ellos nada. Para mí eso es lo que hoy es mi balance de vida, que también creo que el balance de vida es algo absolutamente personal. Lo que significa para mí no puede significar para ti. También aquí creo que hacer este análisis de conciencia y sincerarnos, es decir, ¿qué significa balance para mí en este momento? ¿No? Entonces, y lo vas ajustando. Correcto, y lo vas ajustando y está bien, ¿no? Y creo que aquí la clave es comunicarle al resto
que está alrededor tuyo, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional, ¿cuál es ese balance de vida para ti? Porque si no lo dices, nadie lo sabe. Eso me parece, lo que acabas de decir, clave. Claro, ¿no? Y muchas veces nos da pena, nos da miedo en las empresas. ¿Cómo voy a decir? Dilo. Dilo, porque te vas a encontrar en la gran mayoría de las ocasiones una grata sorpresa. Por supuesto. ¿No? Entonces, bueno, hoy Diego y Mateo están por cumplir 5 años. Wow. Pero ha sido también algo increíble. Fueron prematuros, nacieron en la semana 34, me dio preeclampsia severa, no me morí de milagro, porque mi embarazo fue muy bueno. Yo tengo operada la columna 2 veces, la tengo instrumentada, tengo fierros adentro. Por eso, para mí el tema de hacer ejercicio, como te decía hace rato, no es un lujo, es una obligación. Y más teniendo hijos, porque llegó un punto en donde también yo dije, quiero ser la mamá que Diego y Mateo merecen. Y eso es una mamá que pueda jugar con ellos, que se pueda tirar al piso a pesar de que soy cuarentona, que me pueda trepar al juego, que me pueda aventar de la resbaladilla. Y si no me pongo a hacer ejercicio y a hacer fuerza, porque yo lo que hago es fuerza, yo no corro, yo no hago cardio, poco, pero yo realmente lo que hago es mucha fuerza, porque todo el tema del core, como le llaman los doctores, necesito tenerla sólida, ¿no? Entonces dije, necesito aplicarme y empecé en la pandemia, ¿no? Entonces yo me cuidé muchísimo en el embarazo, nadé, hice yoga, de todo, pero bueno, la semana 34 sin ningún tipo de noticia ni nada. Yo digo que fue mi mamá quien me mandó la señal y me dijo, ojo con esto. De la nada yo empecé a decir, me tengo que tomar la presión, me tengo que tomar la presión, me tengo que tomar la presión. Le hablé a mi doctor, me dijo, a ver, tómatela. Me dijo, prefiero que vayas al hospital a que te pongan los monitores y ver cómo estás. Bueno, justo mi esposo cumple años el 31 de agosto. Mis hijos nacieron el 1 de septiembre. Wow. Estábamos en la casa en una comida chiquitita, ¿no? Y cuando les dijimos, no, ahorita regresamos, no se vayan, todavía mi esposo encargó el tequila. Yo me fui hasta sin maleta y regresé una semana después. Y sin mis hijos. Dios mío. Mamás imperfectas. ¿Qué te recriminas como mamá? A ver, soy una mujer afortunada de haber tenido hijos prácticamente en pandemia. Cuando la pandemia empieza, mis hijos tenían 6 meses. Tuve la oportunidad de estar pegada a mis hijos. Y los vi la primera vez que gatearon, la primera vez que caminaron, la primera zanahoria que se comieron, el primer todo. Y eso es algo que le agradezco a la vida. No fue fácil, ¿no? Y sin duda estar encerrados con mi esposo y 2 chiquitines fue un gran reto. Pero por el otro lado, pude conectar con ellos, pude estar súper cercana a ellos. Salimos al mundo. A mí me dan este rol con hijos chiquitos. Mis hijos tenían 2 años recién cumplidos. Y al principio me empecé a llenar de muchas culpas y decir, es que tengo que ir a la junta, pero los niños, y sobre todo porque yo venía de estar pegada a ellos. Y justo en esta red de mujeres líderes, todas ellas, la gran mayoría más grandes que yo, ¿no? Ya con hijos incluso adultos o adolescentes, poder compartir y hablar con ellas de este tema y decirles, es que siento una culpa horrible porque me estoy yendo a trabajar y estoy dejando a los niños. Ellas te la han curado, te han ayudado a ver. Y entonces ellas son las que me han hecho ver y me hicieron ver, y hoy yo es mi chamba hacer ver a los demás lo mismo, claro, que la culpa no te sirve de nada. De nada. De hecho, yo hoy no siento culpa. De nada. Pues te diría que prácticamente de nada. ¿Y ¿no? algún perdón, Fer? Sí. ¿Algún perdón que te tengas que y ahí, dar? Por ejemplo, nos sucedió el 5 de enero de este año, uno de mis hijos tuvo un accidente muy feo. Le tuvieron que poner un clavo en un dedo por el accidente, ¿no? Y el clavo se lo quitaron 6 semanas después. El día que le iban a quitar el clavo era un día el cual lo habíamos planeado con el doctor, listo, perfecto. Y yo tenía un viaje al Bajío en el Día de la Niña de la Ciencia. Lo publicaste en LinkedIn. Correcto, ¿no? Publicaste tu experiencia. Exactamente. Y entonces, cuando sacamos la cita con el doctor, nos dice su asistente, no, es que el doctor va a estar de congreso ese día, no puede. Y yo, ¿cómo? No, tiene que ser ese día, ¿no? O sea, no hay forma que no sea. Yo todavía le digo a mi esposo, cambiemos de día, que sea otro día. Y volteé y me ve con una cara así desconfigurado y me dice, ¿me estás diciendo que el niño se queda una semana más con el clavo solo porque tú no vas a estar? No hay forma. Y dije, tienes toda la razón. Pero yo ya no podía cancelar, tenía que estar y quería estar también ahí porque sabía que el impacto que yo podía dar en ese foro iba a ser enorme con las niñas. Y entonces hice las paces conmigo misma, me perdoné y dije, va a estar contigo. Y no estuve ese día y sentada en el avión, sentada antes de que despegara el avión, me manda un video mi esposo de Diego, ¿no? Comiéndose una paleta y diciéndome, mami, ya salí, no sé qué. Ya no tengo clavo. Empecé a llorar. O sea, yo sentada en el avión empecé a llorar y dije,
así es esto. Así es. Así es esto, y él está con su papá, está bien, estoy viendo un video donde está comiendo una paleta y está contento porque ya no tiene el clavo, y yo voy camino a realmente generar un impacto en niñas en donde el día de mañana alguna de ellas puede escoger una carrera STEM como su futuro. Así que ni hablar, y ahí estuve. Y pasa eso, ¿no? Y hay momentos en donde hay que tomar estas decisiones y hay que perdonarnos. Tú muy bien, cero culpa, va para arriba todo. Mamás imperfectas. Cuéntame de las niñas en la ciencia. ¿Por qué tanto tema con STEM? Estamos ante una transformación global en donde las disciplinas STEM son y serán las que realmente podrán capitalizar de la mejor manera este cambio global. El 80% de los trabajos para el 2030 no se han creado aún, ni los imaginamos que van a existir, y prácticamente todos tienen que ver con una disciplina STEM. Hoy una de las grandes problemáticas que estamos teniendo en México para impulsar nuestro desarrollo económico y aprovechar esta gran oportunidad del nearshoring se llama talento. Regreso a mi caso, ¿por qué no estudié una ingeniería? Por miedo a las matemáticas, y eso es porque cómo nos enseñan matemáticas desde la primera infancia. Y algo que tenemos 4 años que se lanzó es la iniciativa de 25 mujeres en la ciencia en Latinoamérica. Okay. Es un programa del cual yo estoy enamorada porque realmente ha sido un diferenciador en lo que nosotros como compañía entendimos la necesidad urgente de valorizar a la mujer científica, de darle voz, y también de que jueguen el modelo de rol, o sean el modelo de rol para las jóvenes, las niñas, pero las jóvenes que están en el momento decisivo de decidir qué quieren estudiar. Y también incluso para los papás que impulsen, si una niña quiere ser científica, no le digan, no, mijita, eso no. Hemos trabajado muy de la mano con la Secretaría de Economía, y la verdad que ahí lo tenemos que reconocer. La Secretaría de Economía ha sido una pieza clave en donde cada año recibe, incluso al nivel de la secretaria o la subsecretaria, a las mujeres para conocerlas, entender sus proyectos y buscar impulsarles. Y también se publica un libro súper bonito donde vienen las 25 historias con una ilustración de una mujer ilustradora de la región. Entonces viene su ilustración y toda su historia en una hoja en donde habla de quién es ella en la parte personal, humana, y pues el resumen de su proyecto. Ese libro, publicamos ciertas copias, pero lo más interesante es que está disponible en un ebook totalmente gratuito en la página de 3M, y lo que buscamos es que ese libro le llegue a cuantas niñas y jóvenes sea posible. La verdad que por eso te digo que yo hablar de este proyecto me ilusiona, me llena de orgullo, me emociona. Qué padre. Porque es una forma que encontramos en 3M de hacerlo diferente, sí, y de seguir impulsando de una manera súper clara, súper objetiva, súper intencional la relevancia de cerrar las brechas de mujeres en disciplinas STEM. Increíble. Qué padre entrevistarte. Yo insisto, eres una Godín modelo para muchas, pues más como tú, ¿no? Así es, y hay muchas, y es un tema de que no tengan miedo. Y por eso siempre lo diré, si tienes miedo, hazlo con miedo y sé la dueña de tu propia carrera. No se lo delegues a nadie. Y llega hasta donde tú creas que es donde quieres estar, conforme a lo que has definido que es tu balance de vida. Esto fue Buena Banda. Este episodio fue presentado por Marías Gamesa. Nos escuchamos la próxima semana. Buena Banda es un proyecto de Blanca Juana Gómez Morera. Lo graban Santiago Parra y Raúl Cetina en el estudio de Pedro y el Lobo. La idea se gestó con Sara Herrera Landeros y la producción de video es de Miguel Montaño. La producción corre a cargo de Luisa Martínez y la postproducción es de Alejandro Muñoz. Contáctanos buenabanda.podcast@gmail.com.